Gracias nuevamente por estar aquí para esta sesión número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Eh, Muchas gracias por acercarse a este espacio el día de hoy. Muy buenas tardes, Mía, Keilani, David y Briseida. Muy buenas tardes. Eh, en particular ustedes, me parece que salvo Keilani, la verdad no me acuerdo, pero Briseida, David y Mía entregaron ya actividades. Y bueno, les hice la retroalimentación. Buenas tardes. Y obviamente me gustaría hablar al respecto para evitar posibilidades de errores. Es normal que tengamos errores en la primera semana, pero se los digo, la verdad es que eh, me dio muy buena espina, como se dice vulgarmente, ver sus trabajos porque siguieron instrucciones, colocaron fuentes de referencia, colocaron citas textuales, utilizaron inteligencia artificial mmm, como... eh, gracias, Viseida. Como fuente de información, la utilizaron sin que fuera el caso de un plagio o copiar y pegar todo, ¿no? Eso me agradó muchísimo y eh, pues quiero felicitarlos por eso. Sin embargo, todavía hay áreas de oportunidad, es decir, oportunidades de mejora, ¿no? Eso siempre, pero bueno, depende de lo exigente que seas, dirás que lo tomas en cuenta o que no lo tomas tanto, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay cosas que mejorar, pero no son graves y esa es la mejor parte para mí, ¿no? No son graves lo que tienen que hacer. Y esto quiero adelantarlo la próxima semana, sobre todo aquellos que van a ver esta semana o que van a ver los videos de hoy o que van a ver los videos de la otra semana, etcétera, ¿no? Entonces quiero adelantarlo eh, pues porque obviamente me interesa muchísimo que ustedes repasen aspectos muy puntuales, porque la próxima semana sí les voy a pedir cosas mucho más específicas y un poquito más logradas. Entonces, bueno, eh, esta es la agenda de la sesión número 2, Textos y Visiones del Mundo, semana o unidad número 2, llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Gracias nuevamente por estar en esta sesión. Eh, Nada más déjenme anotar una cosa, por favor, antes de que se me olvide. Eh, Estoy anotando sus nombres para... David estaba y creo que ya no está. Eh, para ponerles los puntos extra cuando termine esta sesión. Si no anoto los nombres, se me olvida. Perdón, ahora sí. Les decía que voy a adelantar un poquito los contenidos de la semana próxima. En la sesión número... Aquí debería ser en la sesión número 3. Los temas de la sesión 3, lo voy a adelantar brevemente, tienen que ver con una presentación que tendrán que elaborar ustedes a partir de dos lecturas. Sin embargo, ahí sí tienen que colocar tienen que colocar fuentes de referencia, es evidente y obligatorio, pero en ese caso también les piden que coloquen citas textuales. No están las instrucciones, pero yo les voy a pedir que coloquen citas textuales tal como lo acaban de hacer ahorita. Entonces, de hecho, algunos de los errores que cometieron, algunos de los que entregaron en particular el día de hoy, son errores muy pequeños y muy minúsculos, por eso las calificaciones fueron altas, lo cual me alegra mucho. Sin embargo, hay cosas que se pueden afinar todavía para evitar cometer ese tipo de errores. Eh, una de ellas, obviamente, es la cantidad de fuentes de referencia que están colocando. La próxima semana les van a pedir que coloquen fuentes de referencia de manera obligatoria, pero yo voy a agregarle que coloquen citas textuales o paráfrasis. Por lo tanto, me gustaría también pues que ustedes y yo pudiéramos practicar este aspecto durante esta sesión, ¿no? La sesión número 2, ¿no? Sería bueno para mí y para ustedes también porque me evitaría mucho de lo que va a suceder la próxima semana. Es decir, eh, cuestiones generales y particulares que tienen que ver el, con las fuentes de referencia, con las citas textuales y sobre todo con las paráfrasis, que son temas que ustedes a lo mejor se pueden confundir,
Me parece a mí que ya quedó bastante claro, al menos con las personas que entregaron hoy, eh, cómo se coloca una fuente de referencia, qué es una cita textual, cómo citar desde la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece que eso me da mucho gusto que haya quedado claro, al menos en el caso de ustedes. Los demás que no les haya quedado claro es simplemente porque no vieron o no quisieron ver este video de la sesión, bueno, el video de la sesión pasada, la sesión número uno. Entonces, de la misma forma que yo espero participación, que participaron muy activamente la otra vez, también espero participación en esta ocasión, repito. Entonces, bueno, ahí estamos. Estos son los conocimientos previos. Nada más les adelanto, repito, la próxima semana son dos actividades. Una es, digamos, normal, se parece mucho a la actividad 2. Descargar leer textos, escuchar textos, va a ser en ese caso, y contestar un cuestionario. No olviden fuentes de referencia, citas textuales, utilización de inteligencia artificial, no hay problema. Sin embargo, la actividad 3 es la que a veces acarrea problemas. Las instrucciones son muy claras, les ponen ahí fuentes de referencia, entonces ahí no fallan fuentes de referencia. Sería de verdad ya mucha distracción que no vieran fuentes de referencia si las instrucciones así lo indican. Sin embargo, lo que yo les voy a pedir es que coloquen citas textuales o paráfrasis. Les pediría que se esperen hasta el miércoles para indicarles eso, pero sé que muchos lo van a poner desde lunes o martes y van a cometer errores porque no están viendo esta sesión. Entonces, por si llegan a verla, para que nada más consideren, voy a revisar citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia en formato APA, ya sea de inteligencia artificial o no. Hay una cosa que es muy clara, o que hay, ¿cómo decirlo? Que es muy notoria cuando cometen un error en las actividades de la semana número 3. Déjenme ver si tengo un ejemplo por aquí. Eh, Voy a abrir rápido la plataforma de la próxima semana. Aquí está. Se llama Textos y Mundos Posibles y les piden, miren, les piden rápidamente, no me voy a meter en eso, solo es rápido, les piden portada y les van numerando aquí el número de diapositiva, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Ahí no hay problema. Sin embargo, cuando ponen, no sé, les piden acá, Frankenstein, que es una lectura que tienen que hacer, una obra perteneciente al movimiento, ¿a qué literario? ¿A qué movimiento literario? Ya lo pone, ¿no? Pertenece al romanticismo, listo. Y después me ponen frases aquí. Dice, selecciona dos frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Ahí ponen la frase, pero no me ponen quién la dijo. O no me ponen la referencia entre paréntesis cómo debería ser por una cita textual. Y ahí están perdiendo puntos. Esta semana más o menos estoy siendo bastante flexible con eso. En general lo soy, pero la primera semana más. Pero la próxima semana no voy a ser flexible en el sentido de que ya hubo dos sesiones, esta es la segunda, de citas textuales, de paráfrasis, de fuentes de referencia. Ya tuvieron módulos anteriores, desde el propedéutico se les indica esto. Ya hablaron de manuales ya tienen el manual de citación, tienen acceso a él. O sea, ya no hay pretexto para no hacer esto. Si no lo hacen, no están cumpliendo los requisitos de las instrucciones y se les pueden bajar bastantes puntos por algo así. En realidad, Mía, Keilani, Briseida, David y Karina, la instrucción necesariamente no es para ustedes, porque ustedes sí siguieron, al menos los que han entregado hasta ahora, sí seguimos todo lo que repasamos el miércoles, lo siguieron bastante bien. Solo asegúrense de que todo lo que ustedes ponen tenga fuentes de referencia respaldadas. Es decir, me están poniendo 10 fuentes de referencia, pero en el texto solo están usando 3. Entonces, por favor, tengan la atención de colocar fuentes consultadas o fuentes citadas. Preferiría que fueran citadas, es decir, si la utilizo en mi trabajo, la pongo al final, si no, mejor no. Por ejemplo, las lecturas es obvio que las usé. Las voy a utilizar, pues es obvio. Voy a utilizar fragmentos de Frankenstein, voy a utilizar fragmentos del poema de Sor Juana, etcétera, para representar algunos puntos. Y esa es la parte que considero más importante. Si utilizo algo en mi tarea, al final lo pongo. Si no lo utilizo, mejor no lo pongo, por favor. Y sería muy extraño que no utilizaran las lecturas. Entonces, espero que entiendan mi contradicción
a la hora de calificar. Y es un error muy frecuente que generalmente digo en la semana 3, semana 2, que es la próxima, pero quería adelantarlo a esta, por favor. Vamos a seguir trabajando obviamente con esto. Antes de los conocimientos previos, recuerden que hay un tema que no alcancé a ver el miércoles porque nos clavamos muchísimo en las fuentes de referencia y lo de la inteligencia artificial, que es el que se llama fondo y forma. Fondo y forma es una propuesta de análisis literario que tiene prepa en línea C para que ustedes puedan analizar cualquier texto literario de ahora en adelante en este módulo, y si se encuentran con algún texto literario de ahora en adelante, en general, producto incluso de lecturas voluntarias, pues ustedes puedan revisarlo, mantenerlo y analizar un texto para su mejor comprensión. También aquí vamos a hablar un poco hoy de géneros literarios, cuáles son los géneros, cómo se distinguen entre sí, y queda una actividad pendiente al respecto. Vamos a trabajar, aunque un poquito menos, las citas textuales y paráfrasis, que va a ser muy importante que nosotros revisemos. Vamos a tener un ejercicio también sobre esto, ¿no? Estas son las reglas de comunicación virtual que voy a repetir rápidamente. No voy a leer todas completamente, sino voy a hablar de manera general. Saludar antes de iniciar conversaciones, respetar postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información de los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información, esto es, fuentes de referencia que ustedes muy bien han puesto. Al menos los que han entregado hoy, la mayoría puso fuentes de referencia. O vieron el video, porque algunos no estaban aquí, pero vieron el video. Entonces eso me alegró bastante y los felicito por ello. Vimos, me parece que vimos, nada más corríjanme si me equivoco, vimos un video de textos literarios y no literarios, no me acuerdo, pero si me corrigen por favor, según yo lo vimos, para distinguir cuál es un texto literario o cuándo se da un texto literario y cuándo no se da un texto literario. Nada más para recordar esa parte, que es la más básica de entrada, ¿no? Luego vimos fondo y forma, y vamos a arrancar, digámoslo, con un ejercicio que tiene que ver con eso. Antes del fondo y forma, perdón. A ver. No, sí, este. Vamos primero con este. Les voy a poner un texto literario. Sé que les voy a dar 5 minutos para que lo lean. En realidad es mucho tiempo porque es un texto muy corto. Pero les voy a dar porque después se lo tienen que aprender. No tienen que memorizar el texto. O sea, no quiero decir eso. Sino que tienen que aprender cosas básicas de lo que es, de lo que trata, ¿no? Entonces, voy a tomar el tiempo y les voy a dar 5 minutos exactamente para que ustedes memoricen, tomen notas, tomen fotos si quieren, la mayor cantidad de detalles que tenga esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Háganme, por favor, espérenme que ya se movió una cosa aquí. Eh, ya. Que me hagan, gracias, Briseida, que me hagan para saber que entendieron las instrucciones, por favor. Muy bien. Va ahora sí el texto. 5 minutos. Es muy cortito. No van a tardar 5 minutos en leerlo, pero se los voy a dar. Se los aseguro que lo van a usar. Adelante, 5 minutos. Voy a apagar mi micrófono, pero no mi cámara.
Cheto, ¿me puedes bajar un poquito? Gracias. Listo, 5 minutos. Ya tienen lo que pasa es que no puedo regresar a ellas. Ahora vamos con el sistema de análisis que les propone Prepa en línea CEP. El sistema se llama fondo y forma y me van a tener que contestar una serie de preguntas. Eso ya lo hicieron en su actividad. Lo único que estoy haciendo ahorita es reforzarlo. Algunos si todavía no han entregado, que hayan visto, que van a ver este video, si no lo han entregado, les ayudaría muchísimo verlo, ¿no? Entonces, lo aclaro nada más para que no haya confusiones al respecto. Fondo y forma se construye a partir de conceptos. Estos son los conceptos clave. Entonces, lo que les voy a pedir es muy fácil en realidad. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Es lo mismo que les estaba pidiendo en la actividad número 1. Sin embargo, aquí lo tienen que justificar. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que desarrolle uno de esos. Va a quedar uno suelto. Yo lo voy a hacer, no hay problema. Entonces, el argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Ahí está el texto. Por si ustedes, es que no lo puedo hacer más grande porque voy a tapar a unos y voy a poner a los otros. Entonces, creo que ahí se alcanza a ver. Entonces, vamos a repartirlo. Mía, por favor, haces... Mía hace el argumento. No, perdón, yo hago el argumento. Mía hace el tema. Keilani hace la acción. David hace el tiempo. Karina hace el espacio. Y Briseida hace el personaje. Sí, obviamente lo tienen que leer esto para saber qué tienen que contestar. El texto otro ya lo leyeron. Explica, por ejemplo, en tu caso, Briseida, cuáles son los personajes del cuento que acaban de leer y cuál es su función en la historia. No basta con decir los personajes, como les puse en los de Sor Juana que contestaron en la actividad 1. No basta con colocarlos, tienen que explicarlos. Por ejemplo, si me pones el argumento, me tienes que contestar, yo tengo que contestar qué sucede en la obra. Después, Mía me tiene que decir cuál es el tema, o sea, la idea principal, cuál es la idea central. Todos tienen preguntas importantes. La acción creo que se le toca a Keilani. Me tienes que poner cuál es la exposición, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de la historia que acabas de leer. Luego, David, me parece, va el tiempo. Hay dos tipos de tiempo, me tiene que decir cuál es, si es subjetivo u objetivo y por qué es así. No, del cuento que acabo de poner hace 5 minutos, Briseida, que puse en la pantalla. Les dejé 5 minutos de leer un cuento, lo leyeron y ahora sí estamos contestándolo. Pues ese. Tú tienes que determinar los personajes. Me tienes que decir cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios y cuál es su función en la historia. ¿Ok? Les voy a dar otros 5 minutos. Sé que hay unas preguntas que son más largas que otras, pero por eso los dejé 5 minutos leyendo para que captaran todos los detalles que ustedes pudieran o quisieran captar, ¿no? Es bastante importante eso. ¿Ok? Con eso vamos a practicar las actividades 1 y 2. En la 2 en particular están fallando muchísimo porque me ponen cualquier cosa del fondo. Si ustedes ya habían revisado la actividad 1 y contestaron fondo y forma, me ponen cualquier cosa en la actividad 2, entonces es donde yo ya digo, estas personas no están revisando todo el material. Este mismo material que están viendo en la pantalla está colocado en la plataforma Prepa en línea CEP, entonces no hay problema. Una vez que acabemos esto, ya me voy a pasar a explicar las actividades 1 y 2, ¿ok? Y sus particularidades, porque algunos no las cumplieron, algunos sí, y algunos que van a ver el video, que no están aquí, seguramente les va a ayudar. Entonces, bueno, vamos ahora sí. Mía con el tema, creo que David era Keilani era la acción, David era el tiempo, Karina era el espacio y Briseida los personajes. Les voy a dar 5 minutos, nada más póngame, por favor, Mía, ponme tema.
Entonces, ¿cuál es la idea central? Tú me vas a decir y ahí vamos desglosándolo. Esto también lo tienen que hacer con sus actividades, con los tres textos, el poema, la obra de teatro y el cuento que se llama El Rey Burgués. Les voy a dar 5 minutos, así que por favor, adelante. A ver, te falta, bueno, veamos, el de Mía es larguísimo. Normalmente el tema es bastante más corto, Mía. Son una serie de palabras, por ejemplo, el tema puede ser los celos, el amor, la venganza, la muerte, la vida, etcétera, ¿no? Lo que tú hiciste más bien es un resumen, esto estaría más cerca del argumento. Entonces, el tema es la idea central, es decir, ¿qué idea para ti se repite mucho? Nada más para que lo tomes en cuenta, porque lo que hiciste está más cerca del argumento. Keilani dice acción. Nada más te voy a pedir, Keilani, que la dividas en tres. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el momento de mayor tensión? ¿Y cómo termina el cuento? Así lo vas a dividir la acción. Por ejemplo, el genio convence al cliente de comprar la lámpara. Eso sería, no sé de qué parte tú le vas a distribuir. De acuerdo a este análisis, tendría que ser exposición. Un cliente llega a una tienda. Nudo. El genio convence al cliente de comprar la lámpara. Desenlace. El cliente se muere. Esos son los tres momentos que necesito que separes, Keilani. Por favor, espero haberme explicado y si no, avísame y lo hago con gusto otra vez. Briseida, personajes principal, el genio de la lámpara, cliente secundario. Amo del genio, dueño del negocio de lámparas, el papel del genio era vender las lámparas para cumplir su trabajo y el cliente solamente quería comprar una lámpara. Muy bien, gracias Briseida. Exacto, de lo que te... Bueno, ya tú colocaste otro de qué tan claro tenía que hacerlo. Es eso, básicamente. Tienes que dividirlo en exposición, nudo y desenlace. ¿Cuáles son los tres momentos del cuento para ti? Gracias, Briseida. Que estés muy bien. Si ves este video más tarde. Donde dice Karina, el espacio donde lleva un cuento es una tienda de lámparas. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ese espacio, Karina? Es decir, ¿qué función tiene en la historia? ¿Es una función fantástica? ¿Es una función realista? Me tienes que explicar, no solo ponerlo, pero puedes complementarlo, por supuesto. Y dice, a través del engaño el genio se muestra cómo algunas personas utilizan el engaño por beneficio. Está perfecto, está perfecto. Ese no es un resumen, sino un tema, es decir, la idea central. Sería como la moraleja, pero no quiero usar esa palabra mía. El tema sería como más o menos la moraleja. Repito, no quiero usar esa palabra porque se la pueden confundir con una fábula. Y la verdad es que los textos literarios no tienen moraleja, pero sí tienen un tema. Se acerca un poquito. Sí, para mí el tema que acabas de poner tú en esta segunda es mucho más correcto que el primero. El primero es más un resumen o un argumento.
Eh, y me falta nada más, Keilani, que supongo que lo estás revisando, colocar exposición, donde cómo inicia, nudo, cuál es el momento de mayor tensión o cuál es el momento más importante del cuento y desenlace, cómo termina la historia. Esas son las tres que yo les estoy pidiendo. Nada más me parece que me falta David, es el único. Y Karina, de arreglar eso, la tienda de lámparas, ¿qué significa? Pero está bien. Lo que quiero con esto es evitar que ustedes cometan estos errores. Por ejemplo, cuando dice quiénes son los personajes, nada más me ponen los personajes. Me tienen que explicar si ese es principal, qué hace, si es el villano, si es el bueno, si es el malo, etcétera. Por ejemplo, cuando están al inicio de la actividad uno me están poniendo quién es el autor, Sor Juana. Sí, pero ahí me tienen que poner una pequeña biografía. Y después vamos a revisarlo con las diferencias de contexto del autor y contexto de la obra, que son dos cosas diferentes y que ninguno, bueno, que ninguno tiene que ver 100% con la biografía. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Por favor, ahorita que terminemos esto, voy a pasar a explicar las dos actividades y luego si hay tiempo haremos una revisión general de eh, eh, de un ejercicio sobre géneros literarios. Ahora sí, Keilani. Dice, acción, inicio, un cliente entra a una tienda y el genio de la lámpara le dice que puede cumplir con los deseos de su amo. Perfecto. Tensión, el cliente emocionado decide comprar la lámpara creyendo que es magia. Bien, final, se descubre que el genio ya obedece al dueño y su verdadero deseo es vender más. Así de sencillo. Así tienes que hacerlo con los que leas en la actividad integradora número uno. Por lo tanto, me va a tomar menos tiempo explicarles la actividad porque todos estos conceptos ya los entendieron y los aplican muy bien todos sin excepción. El único que me falta, si no estoy mal, es David, que no ha contestado sobre el tiempo. Si no es así, no estoy viendo su respuesta, por favor avísenme. Ahí David, por ejemplo, tiene que poner si el tiempo es objetivo o el tiempo es subjetivo. Sí, nada más. Si se mide en horas o tiempo o se mide en la mente de algún personaje. ¿Ok? Ahí solamente me tienen que poner eso y explicármelo. No sé, el tiempo es subjetivo porque vemos que dice a la mañana siguiente. Ya con eso indicará que es un tiempo objetivo. ¿Vale? Eh, Dice Karina, el espacio donde se representa la obra, una tienda de lámparas. La tienda se convierte en el escenario o lugar de la acción. Ahí nada más podemos nada más agregar, Karina, está muy bien. Tenemos que agregar un poquito. Es el espacio donde es una tienda de lámparas. Obviamente es un espacio muy propicio para, para un genio. ¿Por qué? Pues porque el genio vive en las lámparas. Entonces por eso es importante, ¿no? Nada más es un espacio cerrado, y así, ¿no? Tienes que imaginar para qué sirve ese espacio en función de la historia. Solo es complemento, nada más. Porque si me ponen en Madrid, pues me están poniendo en Madrid, pero ¿por qué en Madrid? ¿Qué tiene Madrid que no tengan otros? Sabemos que lo eligió el autor, pero tal vez lo eligió por alguna razón, etcétera, ¿no? Hay razones por las cuales elige ese día, eh, ese, ese lugar y también es importante investigarlas un poquito, ¿no? Para eso sirve el contexto del autor y contexto de la historia. Bueno, entonces continúo. David creo que tardó un poco, tal vez no puede contestar. Pero ahora sí, ya que entendieron todo esto, que era la parte más complicada para mí, bueno, este lo vamos a dejar al final. Déjeme nada más pasarme a las actividades de hoy. Aquí está. Con esta nos vamos a quedar por ahora. En este que es las actividades uno y 2, vamos a ver. Eh, Voy a explicar rápidamente el que se llama analizar textos literarios. Entonces, déjeme que se está abriendo, ¿eh? Ya va. Listo.
Me voy a ir un poco rápido porque ustedes ya no les tengo que explicar mucho, pero sí para los que no han entregado o han entregado mal. ¿Quién es el autor? Ya sabemos, pero le voy a poner una breve biografía. Acuérdense que si están citando le tienen que poner los paréntesis como lo trabajamos la sesión pasada. También aquí y también aquí. Le ponemos una X de que también aquí y también aquí. Género literario. Eso vamos a trabajarlo ahorita, pero ustedes saben que hay varios géneros. Ahorita que veamos los géneros literarios van a poder contestar ya a la actividad. Pero bueno, le tienen que poner género literario. Pero por ejemplo, si le ponen aquí, eso es un género narrativo, que no es este caso. Bueno, no lírico. Si no se me vayan a confundir. Lírico. Porque me tienen que decir por qué pertenece. Porque tiene versos, rima y estrofas. Listo, ya. Con eso es suficiente para que me lo contesten, ¿vale? A ver, David dice, el tiempo se presenta desde la perspectiva del cliente, quien se apresura a obedecer al genio sin saber la verdad. Bien, bien, entonces es un tiempo objetivo o subjetivo, David, y podríamos considerar que es un tiempo objetivo. Muy bien, guarden esa información porque la van a usar ahorita. Aquí también, género, le ponemos género y lo justificamos. No basta con que le pongan género narrativo, tienen que justificarlo. Contexto de la obra. Aquí sí, me tienen que buscar datos de la obra, por favor. ¿Cuándo se publicó? No, no te preocupes. No pasa nada, David. Datos de la obra. Solo de la obra. Es años, de qué trata, qué tiene que ver. No, datos, de qué trata, cuál, cuáles son sus características. ¿Sí? Esos son los ejemplos que yo les voy a pedir que ustedes puedan revisar, ¿no? Datos de la obra también aquí, datos de la obra también acá. Contexto del autor, ojo aquí porque aquí es donde siempre se confunden y me ponen datos que no ayudan absolutamente para nada para responder su actividad. Me ponen datos de biografía, a mí no me interesan datos de biografía, a mí me interesan los años en que publicó esa obra. Si Sor Juana en 1519 publicó este texto, me tienen que decir qué estaba pasando en la vida de Sor Juana en ese año, por favor. Nada más en esos o cerca de esos años. Si no, no es necesario que me lo digan. Yo no quiero una biografía en contexto del autor. No me interesa la biografía. Me interesa ese año en particular. Por ejemplo, es un ejemplo, lo acabo de inventar. Si dicen que Sor Juana en 1519, pues se casó y después se divorció, etcétera, ¿no? Me ponen esos datos, obviamente no omiten las fuentes de referencia porque si no estamos cometiendo plagio. Y aquí también me hacen lo mismo acá, me hacen lo mismo acá. La intención del autor es completamente libre, no tienen que escribir nada ni buscar nada de inteligencia artificial ahí, ustedes me pueden dar su opinión si lo leyeron. Así que también acá. El argumento, ya vimos que es argumento porque justamente Mía nos regaló un argumento, aunque le pedí otra cosa, pero muy bien hizo un argumento. Entonces, algo así, Mía, tienes que hacer. Es la historia de una persona que no es correspondida en el amor y entonces escribe un poema que habla sobre el campo y cómo se siente. Ya con eso es suficiente. El tema me lo acaba de explicar también Mía, la acción me la acaba de explicar Keilani, el tiempo me lo acaba de explicar David, el espacio me lo acaba de explicar Karina y los personajes me los acaba de explicar Briseida. Por lo tanto, los vamos a ver en todos los casos, ¿no? Nada más no se olviden, por favor, aquí me ponen, por ejemplo, me ponen el yo lírico es el personaje. Está perfecto. Lo buscaron en ChatGPT, lo encontraron, no hay problema. Ahora me dicen cuál es la función. La función es compartir sentimientos y emociones. Listo, ya está la función. Si ponen 3 personajes, bueno, en el caso del poema solo hay uno, pero si ponen 3 personajes, pónganme los 3, es el personaje central y su función es tal, ¿no? Con eso es más que suficiente para esto. Ahora aquí,
Les dicen 10 a 12 líneas, por favor respeten. Si no ponen 10 a 12 líneas, les voy a descontar puntos por no respetar instrucciones. ¿Cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra? Aquí me tienen que usar datos de aquí, porque algo bien claro en el cual yo me doy cuenta rápido, si es plagio o si usaron inteligencia artificial, o bien, si no tienen ni idea de lo que están hablando, es que no se acuerdan que tienen que relacionar estos datos que están acá, estos, con lo que leyeron. Entonces ponen cualquier cosa muy elaborada, muy elegante, con lenguaje que no usan normalmente y me ponen una explicación, pero no tiene nada que ver con lo que me pusieron arriba. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que no leyeron y que no están siguiendo instrucciones. Espero haberme explicado en este punto porque es muy sencillo. Me ponen, la obra de Sor Juana habla sobre el feminismo. Dices, ah, perfecto, muy bien. ¿En qué momento pusiste acá sobre el feminismo? Si pones algo en la pregunta número 3, tienes que sostenerlo en esto que estoy marcando aquí. Si no, hay cosas contradictorias, es decir, estás poniendo datos que no pusiste arriba. Entonces, ¿para qué los quieres? Para eso se usan los datos. Úsenlos y así van a ahorrar tiempo, de hecho. Lo mismo aquí. 3 formas de transmitir un mensaje en cada obra. Considerando los elementos que utilizaste en el cuadro comparativo. O sea, ya hicieron este cuadro, que es difícil de hacer, pues ahora aprovechenlo, por favor. Y aquí contrasta de forma de ver la vida con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. La época en que vives es el contexto del autor. Ustedes tomen en cuenta la época en que viven y tomen en cuenta lo que investigaron de cada autor. Al final, por favor, ponen fuentes de referencia. ¿Qué fuentes me van a poner? Hay muchísimas, pero mínimo tiene que ser esta, la de lo que leyeron. Y también pueden poner fondo y forma, pueden poner ChatGPT, pueden poner biografías, pero el único error que yo vi de algunos de ustedes que cometieron es que me están poniendo 15 fuentes de referencia y en el trabajo solo aparecen 5. No pongan 5, no pasa nada. No es concurso de a ver quién pone más. Pónganlas y simplemente, y con eso es suficiente para mí. Yo considero que haya fuentes de referencia, que las estén utilizando y que estén utilizando la información correctamente. Ahora sí, dudas, por favor. Ya me cansé un poquito de explicar esto. Pero voy a pasar a la segunda actividad. Dudas, por favor. Mía, Karina, David y Keilani. Ahora estoy descargando el otro. Nos dice Mía que no hay, nada más. Karina, David, Keilani, avísenme si tienen alguna duda, por favor. Gracias, gracias y gracias. Bien, voy a la segunda actividad. Ahí está. La segunda actividad se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Con ese vamos a cerrar el día de hoy. Y me van a decir, lee el cuento La canción del oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página. Es una canción muy cortita. Me tienen que decir qué aprendiste del texto. Por favor, aquí 5 renglones. Es importante y obligatorio que escriban 5 renglones. ¿Por qué? Porque 5 renglones es el mínimo que ustedes deben cubrir para... perdón, el mínimo que deben cubrir en este nivel para que se pueda considerar cuáles son, bueno, como un texto, digamos, normal desde el punto de vista académico. Es decir, que pueda cubrir los requisitos mínimos de escritura. Si escriben 2 renglones, no es suficiente, les voy a descontar puntos. Aquí, todas las respuestas deben tener 5 renglones, a menos que se les indique lo contrario, por favor. O a menos que se les indique otra cosa, mejor dicho. Entonces, ahí cuidado, por favor, con la forma en que llenan esto. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? Bueno, ¿alguna problemática real? Aquí sí es mucho de opinión. No tienen que citar como en el otro, aquí es mucho de opinión. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión? 5 renglones. Luego les van a pedir que lean esta fábula, El perro y el cocodrilo.
Cuando dice en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, es básicamente que ustedes me pongan el argumento. Muy bien. Incluso dice como si se lo contaras a algún amigo. Puede ser incluso un poquito informal, no hay problema. Lo que tienen que hacer aquí es ponerlo digamos, de una manera formal y literaria. Eso es lo que tienen que hacer en el segundo de ellos, en el inciso B. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que siempre hacen? Uno, me ponen en el primero, es la historia de un perro que iba a un lago a tomar agua y se lo quería comer un cocodrilo. Listo. El problema es que abajo me ponen lo mismo, me ponen exactamente las mismas palabras. O le cambian dos palabras y esperas que eso sea literario. No, tiene que haber una diferencia grande y clara entre el inciso A y el inciso B de lo que están viendo. El inciso B es mucho más literario. Pueden utilizar nudo, exposición, desenlace. Utilicen todo lo que ya saben. Y en el primero es más bien como si se lo estuvieran contando a alguien, como si yo les estuviera contando una película. Y el segundo implicaría análisis literario. Entonces, ya saben analizar porque me lo demostraron con fondo y forma. Háganlo, demuestren que saben analizar. Aquí, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y la forma? Aquí yo me doy cuenta claramente si una persona leyó la actividad 1 o si no leyó nada. ¿Por qué? Bueno, aquí antes de que lo olvide, 5 renglones. Si no leyó nada, me pone el fondo es el mensaje que nos da, ese no es el fondo. De hecho, hay varias, Mía, Karina, David y Keilani y Briseida, que se fue, nos acaban de demostrar que el fondo no es el mensaje. Hay mucho más en el fondo. Entonces, por favor, esfuércense un poquito, revisen su material y contéstenlo. Si contestaron la actividad 1 con fondo y forma y lo leyeron, esta realmente es muy fácil porque es mucho menos trabajo. El trabajo real está en el otro, el trabajo grande es en la actividad 1. Así que pongan cuál es el desenlace, la acción, el argumento, el tema, etcétera. Me lo tienen que poner igualito que en la actividad, en el cuadro anterior. El último, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario y por qué? Me lo tienen que explicar en 5 renglones. Como verán, este no implica grandes cosas. Aquí solo les voy a pedir que utilicen dos fuentes de referencias. El primero, hasta se los voy a dar. El primero es fondo y forma. Y bueno, tres en realidad. El segundo es la canción del oro. Y el tercero es el perro y el cocodrilo. Obviamente yo no los puse en formato APA, ustedes sí pónganlos. Tienen que colocar esas tres, porque esas tres las van a usar muchísimo. Utilícenlas, es muy importante que las usen. De esa manera van a completar todos los aspectos. ¿Qué es lo más importante en esta actividad 2? Convertir un texto no literario en literario, o sea, como darle un toque literario. También es importante seguir instrucciones para los párrafos y también dar su opinión. Me interesa mucho leer su opinión o lo que opinan de un texto para que yo pueda ver más o menos hacia dónde escriben o cómo escriben. También hay un cuarto objetivo que es seguir colocando las fuentes de referencia. De esa manera no olvidaremos cuáles son los lineamientos que nos han marcado cada semana, ¿no? Entonces, por ahí es bastante importante. Vamos a cerrar con un ejercicio muy breve. Les voy a dar también unos 5 minutos. Si lo contestan antes, está perfecto. Antes de que se me olvide, perdón, ¿tienen alguna duda? Gracias. Les voy a dar 5 minutos, aunque creo que 5 minutos es bastante. No tienen que escribirlo, pero les voy a dar unos textos absolutamente desordenados y ustedes los tienen que ordenar en el formato APA. Ok, vean, ahí está. Están desordenados, los tienen que ordenar en formato APA. Obviamente ese que dice www.http, ese no lo copien completo, no tiene sentido. Le van a poner nada más link, enlace o URL, como quieras. Les doy 3 minutos para que los ordenen, como si pusieran una referencia final. De hecho, todos ustedes lo pusieron. Lo practicamos con OpenAI, perdón, con inteligencia artificial. Practiquémoslo aquí. Espero haberme explicado y si no, obviamente avísenme.
Repito la información porque si alguien se perdió, ordenen estos datos conforme al formato APA. El primero que lo tenga, pues ya de ahí partimos, ¿va? Mía nos trae la primera respuesta. Ajá, ajá. Ok. Los demás, esperamos un minuto. Keilani, me faltan Karina y David. David, Keilani, Mía. Ok, nada más que no están en forma de... Sí, entiendo lo que pusiste, David, no hay problema. Acuérdate que no son en lista, pero sí, sí entiendo. Karina, listo. A ver, veamos. Debería ser... Está un poco más cercano a lo que hace Mía. Nada más, Keilani, no importa que le pongas el día y la fecha de consulta. Puede ser fecha de consulta, pero con el link es suficiente. Entonces, en mayo 28 no necesariamente es parte del año. Tendría que ser el año ya, nada más que sería el año de consulta. Y David, nada más no lo hagas en forma de lista, es de corrido. La mente de Mary Shelley respeta ahí las mayúsculas, pero está perfecto. Y Karina está bien, nada más lo único que sucedió ahí con Mía es que le quitó las comillas. A veces le ponen comillas, a veces no, pero no hay problema. Lo único que por lo cual yo le puse comillas es para distinguirlo del otro, distinguirlo de la página o que no se confunda. Pero fuera de hecho de eso, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Solo hay unos ajustes. Por ejemplo, lo que hizo Keilani de poner el mes y la fecha, el día y el mes, no representa para mí ningún descuento de puntos. Entonces no debería preocuparle eso a Keilani. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, yo me despido. Se me pasó muy rápido esta sesión de hoy.
Y si tienen dudas pueden seguirme escribiendo durante el fin de semana. No reviso tanto, pero tal vez en algún momento pueda ver su duda antes del domingo o del lunes y pueda contestarles de manera rápida y general, ¿vale? Muchas gracias a Mía, Karina, David y Keilani que están aquí. Que tengan un buen fin de semana a todos y que estén muy bien. Gracias y suerte en sus actividades para todos. Gracias, David. Gracias, Keilani. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana.